¿Qué tal, sabios? El día de hoy aprenderemos a derivar funciones trascendentes. Pero antes hay que conocer dos cosas. Primero, a qué tipo de función nos referimos y, en segundo, cuáles son las fórmulas que vamos a emplear para derivar este tipo de funciones. Bien, las funciones trascendentes se clasifican en funciones trigonométricas directas e inversas, en funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Y las fórmulas que vamos a emplear para derivar este tipo de funciones son las siguientes. Primero encontramos las fórmulas para derivar funciones trigonométricas y en ellas encontramos a la de seno, a la de coseno, la de tangente, cotangente, secante y cosecante. Posteriormente encontramos las fórmulas para derivar funciones inversas trigonométricas y en ellas se encuentran la de arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y finalmente arco cosecante. Bien, posteriormente llegamos a las fórmulas de las funciones logarítmicas y en ella encontramos dos, la de logaritmo natural y la de logaritmo de alguna base. Finalmente encontramos las fórmulas para derivar funciones exponenciales. Bien, como podrás visualizar, a grosso modo, en todas ellas interviene un término llamado v. Bueno, esto v representa, al igual que en otras fórmulas de derivación, expresiones algebraicas. Puede ser un término, puede ser un polinomio, puede ser un cociente. Pero bueno, estas fórmulas no cobran sentido si no se aplican. Veamos algunos ejemplos de ellos. Muy bien, sabios. Ha llegado el momento de dar sentido a dichas fórmulas. Para ello haremos uso de 6 ejemplos, que involucran funciones trigonométricas, inversas trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. En todos ellos nos piden que utilicemos las fórmulas que correspondan y derivemos la función que nos están indicando. La primera función que vamos a derivar es una función trigonométrica y dice así: y es igual a seno de 5x cuadrada. Identifiquemos que vamos a derivar con respecto de x. Para dar inicio con nuestro proceso de solución, y como ya te lo he mencionado en otros videos, es importante etiquetar o colocar la derivada de la función, en este caso y, con la nomenclatura que corresponda, o sea, con una comilla. Muy bien, entonces tenemos que y' es igual a la derivada de seno de 5x cuadrada con respecto de x. Bien, en el siguiente paso lo que corresponde es de que identifiquemos esta expresión en alguna de nuestras fórmulas. Y como verás, de acuerdo a nuestras fórmulas, es fácil darnos cuenta que la fórmula que vamos a aplicar es la de seno de v. ¿Qué dice? Derivada de seno de v es igual a coseno de v por la derivada de v. Pero ¿quién es v? V es el argumento o es el ángulo. En este caso, 5x cuadrada. Bien, ya una vez que tenemos identificados los elementos y la fórmula que vamos a emplear, pues procedemos a hacer la sustitución correspondiente. Y esto quiere decir que y' es igual a coseno de v, o sea, a coseno de 5x al cuadrado, por la derivada de 5x al cuadrado con respecto de x. Hicimos una sustitución de manera literal y lo que corresponde en un siguiente paso es obtener la derivada que tenemos por ahí, que corresponde a 5x cuadrada. Como recordarás, y como ya lo hemos mencionado en otros videos, para sacar la derivada de este tipo de expresiones solamente basta con multiplicar el exponente con el coeficiente. En este caso, 2 por 5, 10. Y la variable, bajarla de grado, o sea que quede con exponente de 1. Muy bien, entonces diremos que y' es igual a coseno de 5x cuadrada, esa simplemente se bajó, y el resultado de la derivada nos dio 10x. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? Quizás te estás imaginando que hay que multiplicar 10x con 5x cuadrada, pero no se puede, porque el 5x cuadrada es un ángulo, es un argumento, no se puede multiplicar con la expresión que tienes por acá. Lo que quiere decir que procederemos a ordenar la expresión. ¿Qué quiere decir? Que ese 10x se va a multiplicar por el coeficiente de la función, en este caso es un 1, que no está escrito, pero bueno, ahí está. Entonces quiere decir que nuestro resultado final quedaría como y'
es igual a 10x por coseno de 5x cuadrado. Y con eso llegamos a la solución que nos están pidiendo. La derivada de la función que nos mencionan en la parte de arriba. Muy bien, pasemos a un segundo ejemplo. En este caso se trata de otra función trigonométrica llamada tangente. Muy bien, la función que tenemos es f de x igual a tangente de ax. A diferencia del ejemplo anterior, este es más sencillo porque rápidamente identificamos con respecto de quién vamos a derivar. Y en este caso es con respecto de x, lo que quiere decir que la a pasa a ser una constante. Muy bien, al igual que en el ejemplo anterior, es preciso colocar la derivada con la nomenclatura correcta, es decir, f' de x. Bueno, f' de x es igual a la derivada de tangente de ax con respecto de x. Bien, asociamos esta expresión con alguna de las fórmulas que tenemos para funciones trigonométricas e identificamos que vamos a aplicar la de tangente de v. Muy bien, dice que la derivada de tangente de v es igual a secante cuadrada de v por la derivada de v. ¿Pero quién es v? Bueno, v, al igual que en la función anterior, es el ángulo o el argumento, en este caso ax. Bien, tenemos identificados los elementos, tenemos identificada la fórmula que vamos a emplear, pues procedemos a hacer la sustitución de manera literal. F' de x es igual a secante cuadrada de ax, porque no olvidemos que ax es v. Y luego nos dice que se multiplica por la derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? Pues bueno, por la derivada de ax. Muy bien, ya que tenemos eso, procedemos a obtener la derivada que nos están diciendo por ahí. En este caso, tenemos una expresión o un término algebraico que únicamente tiene un coeficiente o un valor constante con la variable y exponente de 1. Cuando tenemos un caso de este tipo, recordemos que queda únicamente el puro coeficiente o el valor constante, en este caso la a. Bien, entonces diremos que f' de x es igual a secante cuadrada de ax por a. Muy bien, ya que tenemos esto, pues al igual que en el ejemplo anterior, ordenamos la expresión, porque recordemos, no se puede multiplicar el ángulo, o sea, ax, por algún valor externo o por un factor que esté como tal por ahí. En este caso la a. Por lo tanto, solamente procedemos a ordenarlo y me queda f' de x es igual a que multiplica a secante cuadrada de ax. Y así llegamos al resultado final, o sea, a la derivada de la función que nos estaban pidiendo. Muy bien, pasemos a un tercer ejemplo. Y este tercer ejemplo tiene que ver con otra función trigonométrica llamada cosecante. Para ello y para obtener la derivada, identificamos que lo haremos con respecto de x. Muy bien, ya tenemos ese dato. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle la nomenclatura correcta a la derivada. ¿Cómo? ¿Una comilla? Bueno, y', perfecto. Y' es igual a la derivada de cosecante de 4x cúbica con respecto de x. Identificamos en nuestras fórmulas cuál es la que vamos a emplear y podemos darnos cuenta que vamos a aplicar esta, que está un poquito larga, pero eso no es un impedimento para utilizarla. Dice que vamos a utilizar la derivada de cosecante de v. Y el resultado es menos cosecante de v por cotangente de v por la derivada de v. ¿Quién es v? Pues 4x al cubo. Tenemos identificados los elementos, tenemos identificada la fórmula, por lo tanto solamente procedemos a sustituir. Y diremos que y' es igual a menos cosecante de 4x cúbica, que multiplica a cotangente de 4x cúbica. ¿Y qué multiplica a la derivada de 4x cúbica? A ver, checa la sustitución que hicimos. ¿Bien? ¿Podemos seguir? Muy bien. Recordemos que en la parte de las funciones, o sea, en este caso cosecante y cotangente, no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer es sacar la derivada que tenemos por acá. Y eso es fácil de detectar, porque entonces diremos que nos queda y' es igual a menos cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica por 12x cuadrada. ¿Por qué nos dio 12x cuadrada? Ah, porque recordarás que dijimos que el exponente pasaba multiplicando el coeficiente y solamente bajaba de grado, o sea, 3 por 4, 12,
y baja de grado, te queda en x cuadrada. Muy bien, repetimos, no podemos multiplicar ese 2x cuadrada por ninguno de los ángulos que tiene la función. Solamente en este caso se va a multiplicar por el signo negativo que está al inicio. Entonces, nuestra derivada quedaría de la siguiente manera. Y' es igual a menos 12x cuadrada por cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica. Muy bien. Fin, encontramos la derivada de esa función que nos estaban dando. Bien, cuarto ejemplo. Y en este ya pasamos a una función inversa trigonométrica, o sea, arcoseno. Muy bien, trata de identificar en las fórmulas que ya tenemos, para que veas cuáles son los que vamos a ir empleando. En este caso, vamos a derivarla con respecto de x, porque así nos lo está diciendo la función. Bien, primer paso, ¿qué dijimos que era? Bueno, nombrarla de acuerdo a la nomenclatura correcta que corresponde a la derivada, o sea, f' de x. Dice f' de x es igual a la derivada de arcoseno de x cuadrada con respecto de x. Muy bien, asociamos con alguna de las fórmulas y nos damos cuenta que vamos a aplicar la derivada de arcoseno de v. Y eso es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado. Todo eso es multiplicado por la derivada de v. Bien, no te espantes. Lo único que hay que identificar es quién es v. Y v, al igual que lo anterior, es el argumento. O sea, el ángulo de la función, en este caso, x cuadrado. Ubicados los elementos y ubicada la fórmula, pues procedemos a sustituir. Y decimos, f' de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada al cuadrado, porque ubica que en la fórmula es v al cuadrado, Ok, hasta ahí. Y esto se va a multiplicar por la derivada de x cuadrada. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Pues sacar la derivada de x cuadrada. Y ubica que el coeficiente que tiene ahí es de 1, por lo tanto solamente vas a multiplicar el exponente, o sea 2 por 1, y la variable va a bajar de grado, te quedará 2x. Muy bien, sigamos entonces. Nos dice f' de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 4. ¿De dónde salió ese 4? Ok. Trata de recordar algunas de las reglas de exponentes. Dice que cuando un exponente está elevado a otro exponente, pues estos se multiplican. Por lo tanto, 2 por 2 te da 4. Por eso es x a la 4. Y decíamos hace un rato que la derivada de x cuadrada, pues nos iba a dar 2x. Muy bien, en este caso y a diferencia de los resultados que hemos tenido en los otros ejemplos, la expresión final es diferente. Pero date cuenta que tenemos una fracción y tenemos un entero. Entonces a ese 2x es como si le pusiéramos un 1 abajo, lo que quiere decir que nuestro resultado final quedaría de la siguiente manera. La derivada es f' de x igual a 2x sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 4. Lo único que hicimos fue multiplicar el 2x con el 1 que estaba en la parte superior. Y bien, finalmente llegamos al resultado que nos estaban pidiendo. Muy bien, pasemos a nuestro quinto ejemplo. Se trata de una función exponencial e inmediatamente podemos darnos cuenta que vamos a derivar con respecto de x, porque así lo dice, f de x. Muy bien, como primer paso, procedemos a utilizar la misma estrategia que usamos en los ejemplos anteriores. Es importante nombrar la derivada de esa función con la nomenclatura correcta, es decir, por medio de una comilla. Y diremos que f' de x es igual a la derivada de e a la 2x menos 1 con respecto de x. Asociamos esta expresión con alguna de las fórmulas que previamente vimos e identificamos que la fórmula que vamos a aplicar es la de e a lo b. ¿Qué dice? La derivada de e a lo b es igual a e a lo b por la derivada de v. ¿Pero quién es v? Bueno, v es el exponente 2x menos 1. Bien, una vez que tenemos identificados los elementos y la fórmula que vamos a emplear, procedemos a sustituir dichos elementos. Entonces decimos que f' de x es igual a e a la 2x menos 1 por la derivada de 2x menos 1. Bien,
¿Qué vamos a hacer para el siguiente paso? Obtener la derivada que tenemos por ahí, que es de 2x menos 1. Y por lo tanto, e a la 2x menos 1 bajará de manera automática en un siguiente resultado. F' de x es igual a e a la 2x menos 1 por la derivada de 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Cuál es la derivada de 1? Pues 0, por eso no lo colocamos. Solamente decimos que la derivada de toda esa expresión es 2. ¿Qué procede ahora? Bueno, ordenar la expresión. ¿Por qué? Porque al igual que en las funciones anteriores, en los ejemplos que hemos desarrollado, aquí no podemos multiplicar el 2 por el exponente. Lo único que tenemos que hacer es indicar la multiplicación por la e. Entonces, en este caso es f' de x es igual a 2e a la 2x menos 1. Y así llegamos a la derivada de esa función. Muy bien, pasamos a un sexto y último ejemplo. En este caso se trata de una función logarítmica. Siendo más específico, logaritmo natural. Dice, f de x es igual al logaritmo natural de x al cubo. Inmediatamente nos podemos dar cuenta que vamos a derivar con respecto de x. Al igual que los ejemplos anteriores, es preciso colocar con la nomenclatura correcta el valor de la derivada. En este caso, f' de x. Ok, diremos que f' de x es igual a la derivada del logaritmo natural de x al cubo con respecto de x. Una vez teniendo esa expresión, ubicamos en nuestras fórmulas cuál es la que vamos a emplear. Y nos damos cuenta que vamos a aplicar la de logaritmo de v, que dice, la derivada del logaritmo de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Muy bien, ¿quién es v? v es igual a x al cubo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, sustituir el valor de lo v en la fórmula. Y tenemos que f' de x es igual a 1 sobre x al cubo por la derivada de x al cubo con respecto de x. Bien, identifica. Date cuenta que lo único que hemos hecho es sustituir el valor de lo b en la fórmula. Muy bien. En el siguiente paso, 1 sobre x al cubo pasa de manera automática y tendremos que sacar la derivada de x al cubo. Entonces nos queda f' de x es igual a 1 sobre x al cubo por la derivada de x al cubo. Bueno, recordarás, como ya lo hemos visto en otros videos y en los ejemplos anteriores, que cuando es la derivada de una expresión de ese tipo, el exponente pasa multiplicando al coeficiente. En este caso el coeficiente es 1. 3 por 1 me queda 3 y la variable baja de grado, o sea que queda en 2. Me quedaría 3x al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Una multiplicación de una fracción con un valor entero. Si al 3x cuadrada le colocamos imaginariamente un 1 en la parte de abajo, tendríamos que el 1 de arriba de la primera fracción va a multiplicar con 3x cuadrada y el x cúbica se multiplicaría con el 1 que estaría debajo de 3x cuadrada. De tal forma que quedaría f' de x es igual a 3x al cuadrado sobre x al cubo. Pero ¿qué crees? Tenemos una división de monomios aquí con la misma variable o misma base. Y cuando tenemos eso podemos eliminar según corresponda. Es decir, vamos a eliminar el x cuadrado de arriba por lo que sería el exponente de la x cúbica. Lo que quiere decir que nuestra derivada final quedaría de la siguiente manera. f' de x es igual a 3 sobre x. Muy bien, pues con esto llegamos a obtener la derivada de la función que nos estaban diciendo. Muy bien, sabios, espero que este video sea de tu agrado y que te haya ayudado a comprender un poquito sobre la derivada de funciones trascendentes y sobre todo que hayas aprendido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en videos posteriores. Hasta la próxima.